Queridos hermanos de la parroquia de San Pedro Nolasco, un gusto poder hablarles un poco de Dios. Desafortunadamente, estos medios modernos yo no los sé manejar tan bien y por lo tanto me cuesta un poquito. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a hacer algo que valga la pena, para la gloria de Dios. Entonces, como me pidieron hablar del servicio, encontré, estudiando un poco la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento, vámonos primero al Antiguo Testamento, después vamos al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, eh, servir tenía como dos significados. Aprovecho mientras voy hablando, voy escribiendo cositas. A ver, encontramos que está en el Antiguo Testamento el primer sentido de servir es esclavitud. Servir, pero a la esclavitud o en esclavitud. Y el segundo servicio es un servicio cultural o de obediencia, o de obediencia. La cacofonía suena feo, ¿no? Servir como esclavo, era esclavitud. Aquí encontramos lo que uno ve en las películas. En las películas, ustedes saben que en esas películas estilo como romano o estilo árabe, algo así, perdón, se ven como unas carrozas, como unas, o mejor andas, no carrozas, más bien andas. Llevan en andas a la persona más importante, a la persona de la que este hombre es esclavo. Entonces, en ese tiempo, del tiempo de Jesús y antes, mejor antes del tiempo de Jesús, se sabía quién era rico, quién era pobre o cuánto dinero tenía, de acuerdo con la cantidad de esclavos que llevaban cargándole el anda, su anda, las andas. Andas se dice plural, no tiene singular, andas. Según va llevándole su anda, sus andas. Y si era una persona pobre, pues tendría cuatro esclavos nomás. ¿Qué quiere decir ahora? Como un auto, un carrito de 4 caballos, digámosle así. Ustedes saben que los motores se van mucho por por el número de caballos que tiene el motor, ¿no? Y entonces, mientras más caballos tenga, pues más fuerza tiene. Mientras más esclavos llevaba, más era rico. Entonces, si veíamos, por ejemplo, cargando una persona, ya no 4 esclavos, sino 8, digamos 2, 2, 2 y 2, que decir que era más rico que llevaba 4, obvio. Eso hoy día con los carros se ve muy bien, perfectamente. Y era un sentido pero era servicio en esa época, era ser esclavo. La idea del Antiguo Testamento en cuanto a servidumbre era ser esclavo, esclavitud. Pero tenía otro sentido la palabra de Dios, el servicio en el tiempo antes de Jesús. Era el servicio cultural, o sea, del templo, o servicio de obediencia. En cuanto que veamos que era un servicio cultural o de obediencia a Dios, lo encontramos en Deuteronomio 6:13. En Deuteronomio 6:13 encontramos que dice, a Yahvé solo servirás. Y esas mismas palabras del Deuteronomio las encontramos en la boca de Jesús cuando lo tentó el diablo. ¿Recuerdan en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4? Dice que se baila el diablo y lo tienta. Dice, a Dios solo servirás. La misma palabra, a Dios solo servirás. O a Yahvé solo servirás. Entonces,
era un servicio que se hacía cultural a Dios en el en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que da servicio cultural al culto? Los que están en el templo, los que están atentos al templo. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes en el Nuevo Testamento, que damos un servicio de culto, de gloria, alabanza a Dios. En el libro de los Hebreos, habla mucho del sacerdocio, mucho. El que más me llama la atención y me gusta es Hebreos 9. A ver si yo doy exactamente con la, con la idea. En Hebreos 9 habla mucho del sacerdocio. Habla de los querubines, del candelero, del santuario, del culto. En el verso 6 en adelante, preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar los oficios del culto. Entonces, me acuerdo de muchas cosas y no me gusta que se pierda. Para celebrar los oficios del culto. La segunda parte entra solamente el sumo sacerdote una sola vez al año y al entrar tiene que llevar siempre llevar sangre de animales para ofrecerla por sus propios pecados y de la gente, que eso es lo que le ocurrió cuando estaba presentando la ofrenda Zacarías, el papá de San Juan Bautista. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del santuario seguía sirviendo al culto, en camino al lugar santísimo todavía no estaba abierto. Todo esto es como un ejemplo para el tiempo de hoy. Bueno, pero ya vino Cristo y ahora Él es el sumo sacerdote de las cosas buenas y sagradas. A eso ha venido. Santuario donde Él sirve de sacerdote y es mejor y más perfecto y no fue hecho por hombres, es decir, no es de este mundo. Cristo ha entrado en el lugar santísimo, ya no para ofrecer la sangre de cabritos y becerros, sino su propia sangre. Bueno, habría mucho que decir del sacerdocio cultural, de los sacerdotes que como creemos nosotros en la Santa Iglesia Católica. Pero también, ay Dios mío, ya se van a pasar los 10 minutos, pero también era un servicio de obediencia, cumplir los mandamientos, obedecer obedecer es preferible a cualquier sacrificio. En Oseas 6:6 dice, quiero es obediencia más que sacrificio. Luego, como se puede ver perfectamente en el Antiguo Testamento, servir era o servidumbre o un acto de servicio de culto a Dios, al culto a Dios en el templo y de obediencia. Es un servicio de obedecer a los mandamientos de Dios. Y ya, no tengo tiempo de más porque no da para más el celular. Si hablo más de 10 minutos, entonces se puede bloquear. Así que este es el primer segmento. Voy a cerrar y comienzo de nuevo segundo segmento. Termino el segmento que se llama Servir en el Antiguo Testamento. Tenía dos sentidos. El sentido de esclavitud, o sometimiento a un hombre, a un ser humano, y servicio cultural y de obediencia, que era un servicio que se hacía en el templo, en el culto y de obediencia a Dios. Espérenme, paso al segundo segmento. Vamos al segundo segmento. El segundo segmento lo tomamos
para meditar en lo que es servicio en el Nuevo Testamento. Y aquí lo interesante entonces es ver servir a Dios sirviendo a los hombres. Aquí entonces, esto de la idea de servicio a Dios sirviendo a los hombres, tenemos que irnos a Jesús. ¿Y qué hacer? Mirar a Jesús que, ¿qué hace? Sirve a Dios desde el principio. Y si miramos desde que nace, es un acto de servicio y sumisión y entrega y sometimiento a Dios. ¿Cómo? Muy fácil. ¿Cómo será el servicio de darle culto a Dios? El hecho de que lo llevaron sus padres a la sinagoga cuando cumplió 8 días de nacido, para presentarlos, para que lo circuncidaran. Que la circuncisión en esa época es como actualmente para nosotros lo que es el bautismo. Entonces, es un acto de obediencia y culto a Dios, de entrega a Dios, de sometimiento a Dios, a lo que mandó sus leyes. Después, a los 40 días, lo llevan sus padres a Jerusalén y allá lo presentan en el templo. Y ya sabemos todo lo que pasó cuando lo presentaron. Cuando se presentó Simeón y Ana, aparecieron alabando a Dios, Simeón y Ana hablando del niño, este niño que es para la salvación del mundo. Entonces, fíjense, verá cómo en el Nuevo Testamento el servicio era el servicio cultual, de dar culto a Dios, pero al mismo tiempo era un culto que era, y si miramos más a Jesús, cuando tenía 12 años, que fue al templo, ¿a qué fueron? Los que estaba mandado cada año. Eso era también un servicio cultural. Y en el Nuevo Testamento, y también a los hombres, porque si nos ponemos a mirar aquí, ¿qué no hizo Jesús por servir a la humanidad? Desde que nació hasta que expiró, en medio de sufrimientos y amarguras, sirviendo a la gente, mal comprendido, mal entendido, mal visto, que se hicieron dos grupos, un grupo a favor y otro grupo en contra. Claro, ¿por qué? Un grupo a favor, los que aceptaron, llamemos los pequeñitos, los de este mundo, los que el mundo tenía por nadie, de los que el mundo rechazaba, los que narra en el segundo capítulo, creo que es de la segunda carta a los Corintios, San Pablo, cuando dice, muchos de nosotros son de poca aceptación. La mayoría somos los despreciables, los desechables de este mundo, que no saben nada, los ignorantes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Era un servicio al hombre, a la humanidad, sanando enfermos del alma y del cuerpo, expulsando demonios, enseñando, dando luz a los ignorantes. Era un servicio y de todas las clases. No podría explicarles más porque no hay tiempo. Pero al mismo tiempo que era así, en este punto aparece el enemigo, el diablo, el enemigo tuyo y mío y de la humanidad y de Jesús y de todo el mundo. Aparece el diablo y el diablo quiere ganarnos. Y ahí aparece el diablo tentando al mismo Jesús. Lean con cuidado, lean el capítulo 4 de San Lucas y verán cómo aquí en este San Lucas, en el capítulo 4, encontramos una cantidad de cosas, de todo lo que le hizo a Jesús. Y si eso fue a Jesús, imagínense que no nos podrá hacer a cada uno de nosotros. Aquí yo te daré poder. Lo primero, si me verás, hijo de Dios, haz que esta piedra se vuelva pan. Mire, lo pone a que le dé un acto de obediencia, a que haga un milagro. Y aparentemente uno podría decir, pero ¿por qué no lo hizo para probarle que le era a Dios?
Jesús lo podía haber hecho porque era Dios, pero si lo hubiera hecho un acto de obediencia, de servirle al diablo, servirle a lo que él quería. No, lo llevó a, a un cerro alto, le mostró todos los países del mundo y le dice, todo te lo daré y te daré este poder y grandeza de todos los países. Si me adoras, no, te largas de aquí, le dice Jesús. Si Jesús lo hubiera hecho para mostrarle que él era el Mesías, pero entonces le hubiera servido al deseo de que le mostrara. No sé si estarán entendiendo el argumento. Después los llevó a la ciudad de Jerusalén, al techo del templo. Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice que dará órdenes a los ángeles para que te cuiden. ¿Podría haberlo hecho? Claro, pero si lo hubiera hecho, hubiera obedecido al diablo, le hubiera servido al deseo del diablo. Y era el diablo a saber si él era el Mesías. Pues no le quiso mostrar al diablo nada. Y encontramos en Mateo 6:24, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, no se puede. Entonces, fíjense cómo el diablo lo que quiere es tentarnos por el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? Interesante, ¿no? Pero Jesús se puso en su puesto y dijo, no, le sirvo, mostrándole nada de esto, nada, al diablo no le sirvió. Es que a veces no tiene idea de servir, es como algo manual, algo concreto. También es un servicio de darle respuesta a todos sus deseos. Dejemos este segundo segmento y vámonos al tercer segmento. Dejémoslo así como está, porque si voy a entrar al otro segmento, entonces se nos parte la idea. Vuelvo, no se vayan, vuelvo dentro de unos minutitos. Tercer segmento. Vamos a ver cómo servía Jesús cómo servía Jesús. ¿Qué encontramos en Marcos 10:45? Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Entonces, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Aquí está todo lo que podíamos encontrar, toda la vida de Jesús, toda la vida, que vino a servir. Fíjense, desde que está Jesús a los 12 años sirviéndole, enseñando a los maestros de la ley, servicio de inteligencia, llamémoslo así. Un servicio era dar a conocer y explicar las escrituras. Después, cuando ya creció Jesús, Dios mío, ¿qué no hizo Jesús de servir? Fue servir, pero entonces tendríamos que ponerlo servicio a nivel intelectual, a nivel espiritual y a nivel sensible. Podríamos ponerlo así, 3 niveles de servicio. Bien, voy a escribir. ¿Por qué nivel de intelectual? Porque cuánto enseñó, cuánto sacó de las tinieblas, de la oscuridad. Tanta gente que aprendió cosas nuevas en esa época. Era un servicio, llamémoslo intelectual. ¿Sí? Otro, no el más importante, pero ¿cómo le parece a usted las bienaventuranzas? Que las bienaventuranzas es como el resumen, llamémoslo así, es el resumen
de, de la vida de Jesús, o de la vida de Jesús no, más bien es como, no resumen, sino como que cada una de las bienaventuranzas nos dice qué es cada cosa. Por ejemplo, bienaventurados ustedes los que tienen espíritu de ser pobres. Con eso comienza Jesús. Bienaventurados que tienen espíritu de ser pobres. Ahí está dando una enseñanza intelectual. Que es más feliz el que tiene espíritu de ser pobre que el que tiene dinero. Que antes no se sabía. Eso es nuevo de Jesús. Bienaventurados los puros, porque verán a Dios. Entonces nos enseñó la hermosura de cumplir con el sexto mandamiento de la ley de Dios y del noveno mandamiento de la ley de Dios, no desear la mujer del prójimo. ¿Por qué? Porque vienen todos los puros. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Es propio de ver a Dios, de gozar de Dios, la persona que es pura. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, la gente que procura la paz. Y esa gente se le conoce por el silencio. Por aquí oye, por aquí le entra y por aquí le sale. No como muchos que por aquí les entra y por aquí les sale. No, ¿cómo le parece a usted el servicio a nivel intelectual, a nivel espiritual? ¿Cuánto nos enseñó sobre la oración? Pero no con ideas, con hechos concretos. Se iba a orar. Vengan conmigo, oren. Quédense aquí orando conmigo, oren, oren. Y se quedaron durmiendo. No oraron nada. Bueno, por lo que sea, pero el hecho fue que nos dio ejemplo de vida espiritual. Una persona que se mantenía orando. Dice que se iba a los montes y se quedaba solo orando, en oración las noches enteras. Eso es un servicio a nivel espiritual. Y ni hablemos de servicio a nivel sensible. Por Dios. Que lo diga San Pedro, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. La vida de Jesús la resume así San Pedro. Y voy antes que pasó haciendo bien. Estos son textos que no los había pues me vinieron en este momento. Entonces es interesante este punto. Aquí sería interesante hablar del servicio que dio lavando los pies a los apóstoles. El capítulo 13 de San Juan, que desde el capítulo 1 hasta el verso 15 lo lee la iglesia el día Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, cuando se trata del lavatorio de los pies. Pero el verso 16 y 17 no lo lee, no los dice, yo no sé por qué. Y ese verso, que es el verso 17, permítame que yo lo lea. Para mí, ese verso 17 es el más lindo del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque es el más lindo. Muy sencillo. Porque después de que lo lava los pies, se sienta y dice, ¿han visto lo que yo he hecho? Yo, el Señor y el Maestro, me he bajado. Les he dado enseñanza, una enseñanza de servir. ¿Y servir a quién? Hasta Judas. Hasta Judas. Judas estaba ahí y le lavó los pies. Y después fue cuando se sentaron a la mesa, estando sentado a la mesa, cuando se fue, Jesús hizo el capítulo 17. Entonces, un servicio y físico. A ver,
resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo de la sinagoga, resucitó a, a Lázaro, dio de comer a una cantidad de gente que estaba muerta de hambre. No hacía más que servir, servir. A eso vine, a servir. Entonces, bien claro encontramos cómo la vida de Jesús fue servir y entonces podríamos poner ya servir a nivel físico. Bueno, quiero que lleguemos al, al servicio cristiano, al de nosotros. Ese es el del servicio de Jesús. Ay, ay, ay. Ya no nos quedan sino un minutito y medio. No. Mejor cortemos aquí este segmento y nos vamos a otro segmento. Ya vuelvo. No me vayas. Grabando el cuarto segmento. En este cuarto segmento podemos ver el servicio que nosotros los cristianos damos. Ya vimos cómo fue el servicio de Jesús. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro servicio? Como el de Jesús. El ejemplo es Jesús, no hay más. Entonces encontramos primero en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6:4. En los Hechos 6:4 encontramos que se quiere, permítanme, yo busco en los Hechos porque es muy interesante que leamos directamente. A mí me gusta mucho leer de la palabra directo porque es más exacto, más bonito, más claro. En el verso 4 dice, nosotros nos vamos a seguir orando y enseñando la palabra de Dios. Eh, cuando buscaron a los diáconos, nombraron unos diáconos porque necesitaban, había un problema. Miren, les leo el verso 2. Entonces los 12 apóstoles se reunieron a todos los creyentes y les dijeron, no está bien que nosotros nos dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Búsquense hermanos llenos del Espíritu Santo y los vamos a pedir que se dediquen ellos a este trabajo, al de las mesas. Y nosotros nos vamos a dedicar al servicio de la palabra de Dios, al servicio de la palabra de Dios. No está bien que nos dediquemos a servirles a ustedes y descuidemos el servicio de la palabra. Entonces ahí fue cuando escogieron a estos. Es un servicio de la palabra. Un servicio a base de pruebas. Encontramos en los Hechos 20:19 cómo aquí San Pablo cuenta todos los sufrimientos que tuvo. Ay, Dios mío. Dice San Pablo que es un servicio con pruebas y dificultades. Ustedes saben cómo, veamos, desde el 17, es el 19 más importante. Estando pues en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y cuando vinieron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a Asia. Ahora viene 19. Todo el tiempo que estuve entre ustedes, lo estuve sirviendo al Señor con toda humildad, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no deje de predicarles a ustedes, para el bien de ustedes, por las casas, en público, en privado. Bueno, el servicio cristiano es en medio de pruebas y de amarguras y de dificultades. Así es el cristiano. La vida del cristiano es sufrir. La vida del cristiano es no más que problemas y problemas y problemas. Y tan es así que yo encontraría aquí, claro que es del Antiguo Testamento, pero no importa, eh, el Siráside, capítulo 2, hijos, dificultades.
o sea, del eclesiástico. Servir a Dios, servir a Dios, prepárate para las pruebas, pre, pru- pru- pruebas, prepárate para las pruebas. ¿Por qué? Ah, te has decidido a servir al Señor, prepárate para las pruebas. No hay sino sufrimientos y sufrimientos y sufrimientos y sufrimientos. ¿No quieres sufrir? No hay problema. No haga nada por Dios. No. Si usted hace prestar un servicio a Dios, se le va a venir un problema encima. Servir en medio de pruebas. ¿Cómo le parece el aborto? Por ponernos a servir defendiendo la vida, defendiendo el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matar. ¿Cuántos sufrimientos? ¿Qué no nos dicen? Anticuados. Usted ya no tiene idea de lo que pasa. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Yo soy libre. Póngase a hacer eso para que vea. Inmediatamente le van a caer encima. ¿Por qué? Porque así es. Es una lucha. Estar sirviéndole a Dios es un problema, pero es un problema con amor. No es no es un servicio como esclavos, no. Es un servicio de amor. Vea, aquí yo quisiera volver, así como el diablo es nuestro enemigo, porque ya les dije en el segmento anterior, porque aparece que es un servicio, se aparece el dinero, Dios nos pone el dinero, perdón, el diablo nos pone el dinero, se vuelve un enemigo. Ahora, ahora que aparece el diablo, pero ya no con problemas de servicio al dinero, que nos pone este problema. Ahora es con el sexo. Vea, le leo para que vea. Yo no sé si tendremos tiempo de, para servirle a Dios con pruebas y servirle a todo lo que es servicio, a punta de pruebas. Y el diablo va a aparecer con el sexo. Vea, le leo. En Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 16 en adelante. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo y servirlo, entonces son esclavos de ese amo y tienen que obedecerlo. Así sea que ya se entreguen al pecado como un amo, lo cual trae muerte, o que se entreguen a Dios para servirlo con una vida de rectitud, lo que trae vida. Entonces, es un servicio que le damos al diablo, que nos deja tentar, y nos dedicamos a servir al diablo con sexo. El sexo es inspirado y deseado por el diablo, que va contra el sexto mandamiento, o contra la lujuria de la carne con mujeres o con hombres, según el sexo que usted tenga. Entonces aparece el diablo deseando la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, el que sea. Y mire, si nos entregamos para servirlo como un amo, tenemos que obedecerlo, porque nos dedicamos para servirle como un amo, para obedecerlo. O ya sea que nos entreguemos para servir a Dios con una vida pura, inmaculada, tenemos que obedecerlo. Depende de lo que nos entreguemos. Ustedes, verso 18, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado a servir con una vida recta al Dios vivo y verdadero. Hablo en términos humanos porque ustedes naturalmente no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como ustedes entregaron el cuerpo al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, así entreguen ahora su cuerpo como siervos para servirlo a una vida de rectitud, para vivir santamente. Pero entonces aparece el diablo. El pobre San Pablo comienza a decir que estoy en una lucha. ¿Por qué? Porque
Él quiere ser, dice dice, yo quiero hacer el bien. Y sin embargo, cuando quiero hacer el bien, ese aparece el mal el que aparece. No sé qué me pasa. Estoy dividido. Estoy dividido porque el bien, en el Romanos 7, no hago el bien porque no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. No hago lo bueno que quiero, sino que sigo haciendo lo malo que no quiero. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está en mí. ¿Qué me pasa? Ahora, cuando ve que hace el mal que no quiere, el bien que quiere no lo hace, en 2 Corintios 12:8, 2 Corintios, a ver si me da ahí un poquito, porque ya quiero acabar. 2 Corintios, 2 Corintios 12:8, 2 Corintios 12:8, dice, me fue dada en el cuerpo una espina, que es como el instrumento de Satanás, para ponerme mal y maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite esta dolencia. Y me contesta Él, mi amor es todo lo que necesito. Pues mi poder se demuestra mejor cuando la persona es débil. Y entonces yo quisiera aquí aclarar que, ¿qué hace San Pablo? Volvamos al Romanos 7, que está él luchando y dice, ¿qué me pasa? Pues me pasa esto, que cuando quiero hacer el bien solamente encuentro en mí el mal. Dentro de mí me gusta la ley de Dios, pero veo que en mi cuerpo hay una ley que se opone en mi mente y es la ley del pecado que se encuentra en mi cuerpo y que me tiene preso. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios por medio de Jesucristo. Entonces, bien, solamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. Así que yo ahora me someto a la ley de Dios. No hay más. Ese es el servicio cristiano, que es con palabras, con pruebas y con dificultades, pero que no nos dejemos aplastar. Y termino, a ver si de pronto entra esta partecita. Hay una alegría inmensa en servir. En los hechos del lavado de los pies de Jesús dice, hagan esto y serán felices. La felicidad no es el sexo, el poder ni el dinero. La felicidad es servir. Bendiciones, hermano, para todos los que oyeron estas reflexiones.